¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Le doy gracias al Todopoderoso día con día que me permite en su misericordia ser un bendito instrumento, bendito por su sangre, bendito por su poder, no por mis obras, que me esté permitiendo este bendito día más, una bendita enseñanza más, la enseñanza número 107 de Salmos. Yo sí le pido y le ruego siempre a Dios, bendito pueblo de Dios, con todo temor reverente, cada que voy a empezar una palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio que Dios me pida, que me permita ser un instrumento, que me permita hablar con su revelación, sabiendo que nos va a pedir cuentas de cada enseñanza, que hayamos dado nosotros, sea buena o sea mala, y el pago lo recibimos tanto aquí como en el postrer. Así que con ese temor me pongo a los pies de Dios. Yo le he pedido a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús en todo el mundo, conozca o no conozca, por los que se han apartado, que escuchaban la bendita palabra por este medio para que Dios los regrese, tanto aquí en México como en Estados Unidos, como en España, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio. Así que me pongo a los pies de Cristo, bendito hermano y bendita hermana, para continuar con Salmos 78, 18. Estamos aprendiendo en este Salmo 78 las profecías que Dios nos trajo por medio de una sombra cuando sacó al primer pueblo de Egipto, todos los simbolismos y la preparación profética como una sombra de lo verdadero, y de igual manera la apostasía, el pecado con la mayoría del pueblo, que ya Dios desde aquel entonces con figuras terrenales, con figuras e historias reales que sucedieron en su momento, estaba Dios profetizando también la inclinación a la rebeldía ya en el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cada que leemos un pasaje en el Antiguo Testamento hay que pedirle a Dios siempre revelación, viniendo con santidad, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, para poder discernir el consejo, para poder conocer al Dios verdadero y a final de cuentas tener el fruto de conocerle, de temer y de caminar y de guardar el pacto que Dios nos ha establecido. Así que continuemos con Salmos 78, vuelvo a repetir, 18. Y aquí proseguimos con el pecado que hizo este pueblo y proseguimos en este 18 con la enseñanza de ayer. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Bien, tentaron a Dios en su corazón. En el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos enseña que que Dios no puede ser tentado, por nada. Entonces, ¿cómo que tentaron a Dios? Porque sí podemos nosotros leer, y como yo he escuchado algunos eruditos que se dicen que han leído la Biblia, que la Biblia tiene muchísimas contradicciones, claro, están en pecado. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para poder entrar y para que Dios nos dé revelación, hay un precio. El precio es guardar el pacto, santidad y ser un ser espiritual. Ahora, sí se podría contradecir cuando la palabra nos dice que Dios no puede ser tentado, y aquí dice que tentaron a Dios. Voy a profundizar para poder entender bien. La palabra tentar es poner una seducción, poner algún apetito que me sea prohibido, y un apetito que yo desee, ¿verdad? Una prueba que mi carne desee, que mi apetito carnal mundano desee. Y
y hay muchísimas tentaciones que Satanás viene para seducirnos, porque a Satanás se le conoce el tentador. Y recuerde, la palabra tentación también viene de prueba, porque de cierta manera Dios nos permite que Satanás nos pruebe con sus seducciones y con su mesa para ver nuestra fidelidad. Por eso se le llama el tentador. Ahora bien, ¿qué es tentar a Dios entonces? ¿O qué es que este pueblo? Claro que Satanás y ningún ser humano, ni nada de lo que existe en el universo, ni en la tierra, puede seducir a Dios con algo que Dios decía, pues es el dueño de todo. O sea, Él es el creador de todo. ¿Qué puedo yo o qué puede Satanás presentarle a Satanás, a Dios, para que Dios codicie algo de Él o de nosotros? O sea, es ilógico, es irreverente, o sea, da hasta risa. Digo, si lo entendemos de esa manera, ¿verdad? Y profundizamos y meditamos. Entonces, Dios, yo no le puedo decir, mira, y que Él codicie algo o decía algo que yo le pueda dar o que Satanás le dé. Dios es el dueño de todo, de todo. Bueno, empecemos por ahí. Dios no puede ser tentado por el mal ni por nadie. Ahora, ¿qué es que este pueblo lo tentó y que hoy también muchos lo han tentado? Bueno, Dios en Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28, por medio de Moisés, cuando saca a este pueblo precisamente, les dice, aquí te pongo la vida y la muerte. Aquí te pongo la bendición y la maldición. Aquí te pongo mi pacto para que lo cumplas. Ahora, Dios dijo, el día que me desobedezcas, como nos dice también hoy en el nuevo pacto, que el pecado paga un salario y es la muerte, y ya hemos visto aquí en Salmos todo el fruto que viene para los impíos, para los inicuos, para los incrédulos. Entonces, de igual manera, la bendita palabra me ofrece muchísimas bendiciones si soy justo. Ahora, yo puedo probar a Dios siendo justo y luego el día de mañana dar testimonio de que Dios es veraz y decir, yo lo probé por las buenas y probé todas sus sus riquezas que me prometió si yo guardaba y es veraz. De igual manera, yo puedo probar a Dios con su palabra que está escrita por las malas y comprobar que efectivamente Dios me dijo que el pagaba un salario y puedo probarlo y que me deje en el desierto postrado. Eso es, eso es. No es que yo pueda seducir a Dios. Entonces, tentar a Dios, bendito hermano y bendita hermana, yo le recomiendo, yo le aconsejo que si usted quiere tentar a Dios, mejor lo tiente por las buenas, mejor lo conozca por las buenas y también pueda dar testimonio el día de mañana que Dios es fiel a los que le aman, a los rectos y que todo lo que Dios nos promete y su misericordia cotidiana están para los que le aman. Pero de igual manera, los que lo quieren tentar por el mal, los que quieren desobedecer y decir, ay, no creo, Dios es amor, ay, no creo, Dios vino por pecadores, ay, no creo que Dios quiera que cargue la cruz. Bueno, pues aquí dice, mejor no lo tienten, porque en Corintios dice, no tienten a Dios como vuestros padres lo tentaron en el desierto y quedaron postrados en el desierto. Claro que aquí no lo dice así, pero en Corintios sí lo dice así. Entonces, aquí dice, lo tentaron porque se les había dicho que no ídolos, se les había entregado una ley, se les habían entregado mandamientos. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo aquí, bendito hermano y bendita hermana. Pues tentaron a Dios en su corazón. ¿Y qué es en su corazón? Que mi corazón, como lo hemos visto, fue comprado mi cuerpo, fue comprada mi vida para ser esclavo, para darle mi vida, para amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con todas mis fuerzas, con todo mi tiempo. O sea, fui comprado como esclavo. Recuerde que el corazón representa simbólicamente un órgano que da la vida al cuerpo. Y yo, en mi corazón, puedo dar mi vida a la obra del diablo, a los deseos de mi carne, a las riquezas temporales y no cumplir con el pacto de servirle a Dios. Entonces aquí está en su corazón. Su corazón es cuando se apartó del pacto, cuando fuimos comprados
y no le dieron su vida a Dios. Tentaron a Dios en su corazón, fíjese bien, pidiendo comida a su gusto. Voy a hacer un poquito de pausa, bendito hermano y bendita hermana, para poder ensanchar un poquito lo que dice aquí. Mire, vamos a empezar primeramente con este pueblo, con el ejemplo. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, primeramente ellos tenían el maná, que el maná que desciende del cielo representa hoy este bendito pan de vida que Cristo Jesús nos trajo. Ahora, el pueblo despreció y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando salía a comer y extrañaban la comida de Egipto. Dice en la Biblia como una sombra las ollas de carne, porque cuando habla de carne, la bendita palabra, y cuando habla también que los sacerdotes, cuando Dios les pedía sacrificios de los animales como ovni y fines, y no los dejaban consumir en el fuego y iban a robar del perol, del sacrificio, iban a robar carne a su gusto para comérsela, porque los sacerdotes tenían que comer de lo sacrificado, pero la carne carbonizada, que todo tiene simbolismo. Ahora, de igual manera, le voy a decir como una sombra lo que hoy significa esto, de pedir. Claro que el primer pueblo pidió, ¿verdad?, codornices, pidió carne, y Dios los hastió de codornices, ¿verdad?, a su gusto. Ahora, vamos a meditar también en esto. Cuando Moisés subió por la ley, el pueblo se hizo un becerro para dejar el mandamiento de Dios, que esperaran la ley, que esperara a que bajara del monte Moisés. Se hicieron un dios, un becerro, y el pueblo dice que se sentó a comer y a beber, todo con simbolismos, porque comer un huevo estrellado, comer un taco, comer y darle mantenimiento a este cuerpo no es pecado. La Biblia siempre es espiritual. Recordemos que hay dos mesas y que la bendita palabra nos dice que si yo le hago caso a la voz de Satanás, ya comí, como en el Edén, no había una manzana, no había un fruto en un árbol físico, no. Cuando Eva le hizo caso a Satanás de desobedecer a Dios, descomió. Entonces ahí está la mesa. Y claro que la comida de Satanás, pues es todo lo que desea la carne. Todo lo que nos habla la bendita palabra del mundo. Y el mundo, grábeselo, es todo lo que va a desaparecer. Es todo lo que no es eterno. O sea, la bendita palabra de Dios nos dice, busquen las cosas que no se ven, busquen las cosas de arriba, busquen las cosas donde está Cristo, busquen las cosas incorruptibles. Dinero, casas, poder, negocios, todo eso va a desaparecer, coches, todo eso va a desaparecer. Lo que busca hoy el pueblo que se autodice de Dios. Bueno, entonces, pidieron comida a su gusto, pidiendo comida a su gusto. Hoy, así es. Aarón, que era el sumo sacerdote, lo obligaron. No lo obligaron. También él cooperó, ¿verdad? Porque pecó para hacer el becerro de oro, ¿verdad? Ahora bien, si yo quisiera, como siervo de Cristo, cambiar su gloria por el poder, por el dinero, por la fama, como los fariseos, entonces la gente que viene del mundo quiere todo quiere escuchar, menos la verdad. Quieren que le rasquen el oído, ¿verdad? Quieren escuchar que nada más con decir una oración ya son salvos, ya tienen toda la bendición de Dios, van a tener dinero, van a tener su familia sana, van a tener todas las bendiciones que el mundo desea. Eso es lo que quieren. Ahora bien, yo como representante, me dice mi consiervo, háblales con la verdad, diles de la cruz, diles que tienen que padecer. Y les digo, shh, cállate, hay que darles comida
a su gusto para que ellos me enriquezcan, tenga fama y me aplaudan. No los molestes, cállate. Y cuando yo tenía 7 o 8, pues empiezo a tener 20, 40, 100, 200, 300 y me empiezan a decir, ese es el pastor verdadero de Dios, que nos habla de un Dios de amor, que nos habla de un Dios que nos da todo. Llegan homosexuales y me dicen, oiga, si es cierto que Dios dice que no acepta a los homosexuales. Yo digo, no, Dios es amor, mijo. Dios acepta a los... Él vino por pecadores. Entonces, ¿puedo venir con mi pareja? Sí, claro, claro. Mire, aquí Jonathan y David hicieron un pacto de amor y yo le voy a torcer la escritura y le voy a sacar en el Antiguo Testamento. Mire, Jonathan y David cuando se prometieron, ¿verdad? El hijo del rey Saúl y David se prometieron un pacto de amor. Mire, si usted es lesbiana, no se preocupe. Vea usted a Ruth y vea usted a Noemí en el libro de Ruth. ¿Qué dijo Noemí? ¿Qué dijo Ruth? Tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra. Donde tú mira, eran mujeres, ¿no? Lo que importa es el amor. Y claro que voy a tener muchísima gente, ¿verdad? Pero cuando se le habla con la verdad, el verdadero camino, como Cristo Jesús lo vino a hablar, no una comida al gusto, ni a lo que quieran escuchar, sino la verdad, la sabiduría de Dios, entonces van a decir esto, como le dijeron a Cristo. Dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharla? Y dice que muchos de sus discípulos, al escuchar que tenían que comer de la carne de Cristo, que tenían que beber de su sangre, que tenían que tomar su cruz, muchos de sus discípulos regresaron para atrás cuando tenía o cuando había hecho apenas una multiplicación de haberle dado 4,000 o a 5,000 personas de comer. Y ya todas esas personas lo dejaron de seguir, todas. De hecho, Cristo Jesús volteó con sus discípulos cuando vio que todos los que comieron los peces y la multiplicación se fueron. Cristo Jesús volteó con sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, no, Señor, nosotros no queremos comida al gusto, no queremos que nos engañe Satanás. Nosotros nos quedamos contigo porque tú tienes palabras de vida. Ahora, ahí está, recordemos, comida al gusto, Satanás es especialista en la prueba de nuestro Señor Jesucristo en el desierto en los 40 días de ayuno, cuando Cristo Jesús le dice, hey, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y le voy a traducir así, en mi pan, en el mundo, en lo que yo ofrezco. Y Cristo Jesús le dijo, el hombre nació de carne, comió de tu pan, pero no solo de ese pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está, bendito hermano. Entonces, comida al gusto, el día de hoy, es hablar enseñanzas en las congregaciones que no apoyen y que no avalen lo que yo estoy diciendo y que tuerzan las escrituras y que con un versículo le rasque el oído. Yo le digo, y le vuelvo nuevamente a dar testimonio. Apenas hace unos días, Dios nos mandó a una hermanita que es cristiana, ya le había dado creo que yo testimonio de esto, que es cristiana, bueno, engañada, ¿verdad? Obviamente. Y viene hablando de una doctrina de prosperidad, ¿sí? Que Dios da dinero, que enriquece negocios, trabajo. Y Dios me bendijo con un trabajo. Y Dios me bendijo y me mandó una vez dinero y bueno. Entonces, esa es una comida al gusto. Y claro que los que son hijos del diablo, a cambio reciben los diezmos, las ofrendas, los aplausos y se enriquecen, ¿sí? Y vuelvo a repetir, todos los que vienen del mundo se quedan en una congregación donde vienen con sus concupiscencias y les dicen no hay problema, ya eres salvo, Dios es amor, lo puedes hacer, ahí se quedan a escuchar. Bueno, yo espero que vayamos profundizando, bendito hermano y bendita hermana. Entonces,
Dice en el versículo 19, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Ahora, ¿qué es hablar contra Dios? Bueno, pues cuando yo meto una sabiduría que no es la de Dios, estoy metiendo un alimento a mi gusto, no a lo que vino a establecer Dios. Porque la bendita palabra lo dice muy claramente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Ahora, si yo no hablo de esta doctrina, de la muerte, del bautizo, de la cruz, de la rectitud, de integridad, de ser seres espirituales, de una entrega total, de amar a Dios y amar al prójimo, entonces estoy hablando contra la doctrina de Cristo Jesús. Y cuando dice hablaron contra, quiero ser muy específico en esto. La palabra anticristo significa contra el ungido de Dios. Que Cristo significa ungido. Anti significa contra. Cristo no contra mí, porque hablan contra Dios. Ahora recuerde muy claramente lo que dice en la epístola de Juan. Habrán oído, hermanos, que viene el anticristo. Pero yo les digo, hermanos, que ya es el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, hermanos, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Ahora, salieron de congregaciones sanas. Se bautizaron conforme a la verdad, pero cambiaron la gloria de Dios, hicieron afrenta al Espíritu de gracia y se volvieron contra, porque cuando dice aquí, y hablaron contra Dios, es que en el momento en que yo tiento a Dios, en el momento en que yo le doy a mi carne comida, en ese momento se me quita la revelación, se me quita la comprensión y como ya lo hemos visto a los que han dado un seguimiento, me convierto en anticristo y contra Cristo. Ahora, recuerde lo que estamos viendo aquí, no es una historia, son profecías de la apostasía el día de hoy. ¿Por qué? Todo el Antiguo Testamento fue una sombra de lo que hoy estamos viviendo. Bueno, dice entonces, poniendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto Dios? ¿Podrá darnos dinero? ¿Podrá poner mesa Dios aquí donde, como yo le decía, el desierto, que es el desierto, ¿no? El desierto, recuérdese, pues no hay Facebook, no hay internet, no hay agencias de carro, no hay joyerías, no hay tiendas de ropa, no hay escuelas, no hay trabajo. Entonces, sí, yo digo, en este camino, ¿podrá darnos Dios lo que desea mi carne? No. Dios nunca nos va a poner la mesa y a darnos lo del diablo. Nunca. Entonces, los que aman las tinieblas, los que aman la carne, son los que tientan a Dios. Dice en el versículo 20, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ahora fíjese bien, he aquí la peña, que yo le dije la vez pasada lo que significa, una roca que Dios le hizo una abertura, aquí habla ha herido. La vez pasada dice hendió, que es lo mismo. Ha herido la peña. Proféticamente está hablando de Cristo. Cristo Jesús es la roca rechazada por los arquitectos. Y mire, fue herida
sea, fue muerto Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Él subiera como sumo sacerdote y entrara al lugar santísimo que nadie ha entrado, al verdadero, al tabernáculo no de abajo sino de arriba, a abogar y a ofrecer su sangre y a ofrecer su sacrificio por los que nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados para tener derecho al agua en el desierto, en donde Dios nos sacó del mundo y nos trasladó al desierto para adorar a Dios y para tener esta agua espiritual, que ya le dije yo la vez pasada, que el agua espiritual es la justicia, es venir a la palabra, que escuchemos el consejo, el proverbio de Dios, y al hacerlo es estar tomando el agua. Porque dice, bienaventurado el que tiene hambre, el que viene a escuchar. No nada más hambre, y sed de justicia. O sea, sed de justicia es, vengo a la palabra, escucho el mandamiento y inmediatamente me voy a practicarlo. Entonces, ese es el agua que salta hasta vida eterna. Porque el practicar los mandamientos es un chorro que lleva hasta la vida eterna. Y ese es el sustento y el líquido vital, simbólicamente, que necesita mi espíritu y su espíritu. Y esto solamente fue posible a raíz de la muerte y resurrección de Cristo, que nos vino el Espíritu Santo, que derramó del tercer cielo Dios las aguas para poder beberlas, que es el Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien todo lo que hizo Dios y todo lo que desechó el pueblo. He aquí, ha herido la peña, brotaron las aguas. ¿Qué es brotar hoy las aguas? Yo se lo digo que es hoy brotar las aguas, porque la Biblia es simbólica. Brotar las aguas es lo que hizo Pablo, Pedro, en todas las epístolas, en toda la Biblia, que nos exhorta, nos amonesta, baste ya el tiempo pasado, no hagan amistad con el mundo, no estén en la carne, porque los que son de la carne no pueden, etc. Entonces, ese es el agua, la exhortación, la amonestación, el redarguir, el corregir. Entonces Dios, a todos los que se han ido a que les rasquen el oído y a pedir comida a su gusto, se lo merecen, porque son todos aquellos que se burlaron del pacto de Cristo y de la cruz y de la muerte total. Y nos llamaron fanáticos, bueno, a mí no, porque están contra Dios, son anticristos. Nos llaman fanáticos, verdugos al camino verdadero de Cristo, y bien merecido se lo tienen, que Dios los haya dejado, porque quisieron su comida a su gusto. Entonces, he aquí, hirió la peña y brotaron las aguas. Aquí está. No fue culpa de Dios, no es culpa de Dios, nunca. Para decir, ¿y por qué estas congregaciones están mal? ¿Y por qué Dios no les da la verdad? Y torrentes inundaron la tierra. O sea, no nada más en Israel, terrenal. Ahí empezó la gracia, pero el agua, dijo Cristo Jesús, vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin, y enséñenles. Ahora, México, Estados Unidos, España, Rusia, Irlanda, Islandia, Suiza, Palestina, todos los países del mundo, llegó el agua de Dios en su tiempo para todos. Por eso, les recuerdo, el juicio del que nos habla la bendita palabra, ya se acerca el juicio final. Porque una de las profecías que nuestro Señor Dios dijo por medio de Jesucristo es que no iba a venir Cristo a juzgar hasta que estuviera todo el mundo evangelizado. Y le digo, todo el mundo está evangelizado. Se derramaron las aguas. No todos la bebieron, claro. Muchos prefirieron calmar la sed de la carne, esa agua que ofrece Satanás
que el que la beba va a volver a tener sed, hablando simbólicamente con el ejemplo que Dios puso con la samaritana y con el agua que Dios da. Bueno, entonces dice, y dijo el pueblo así, ¿podrá dar también Dios pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y aquí está. Mire, el pan simbólicamente que Dios da es trigo, cebada, legumbres, hablando simbólicamente, ¿verdad? Y cuando se habla de carne, habla de leones, habla de animales carnívoros, que también Dios representa que el alimento del diablo es los deseos de la carne. Los deseos de mi carne es la comida de Satanás, es deseos de la carne. Entonces, nos habla siempre con simbolismos. Por eso, dice este pueblo, extrañaba las ollas de carne. Extrañaba. Egipto extrañaba. De igual manera yo se lo digo para poder profundizar este bendito versículo. Mire, gente incrédula que fue predestinada para el llamamiento celestial, porque recuerde, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Mucha gente que a mí me consta que entró por la puerta del redil y fueron llamados, y cuando Dios les empezó a dar mandamiento de lo que es del César y de lo que es de Dios, o de lo que es del diablo y lo que es de Dios, estaban acostumbrados a la comida y al pan de Satanás, a los deseos de la carne, dinero, fama, poder, aplausos. Y cuando Dios les habló de una separación total y les habló que de esa mesa Dios no iba ni ha traído nada, sino que la mesa es una mesa que desconocíamos y que para poder echar mano de esa mesa necesitábamos ser seres espirituales, pues muchos despreciaron por falta de fe, por incredulidad o por amar malas tinieblas. ¿Qué es lo que pasó con este pueblo? Y de hecho también viene en el Nuevo Testamento. Ahorita le voy a recordar en dónde viene. San Juan capítulo 3 nos dice así: y la luz vino al mundo, Cristo. Pero los hombres, aquí está la profecía, amaron malas tinieblas y no vinieron a la luz ni al maná, porque sus obras eran malas. Y no vinieron para que no fueran reprendidas sus obras por la palabra. Entonces, ahí está la comida al gusto también. Entonces, tenemos libre albedrío. Bendito hermano y bendita hermana. Y los que están habituados a lo temporal, al mundo, a la carne, y no creyeron ni tuvieron fe para venir a padecer, para por fe apartarse de todo eso y entregarle su vida a Dios, bueno, proféticamente son los que estamos viendo aquí. Y despreciaron la peña herida, despreciaron todas las riquezas, porque se convirtieron en cerdos. Y los cerdos no pueden ver una perla de gran precio y la pisotean, que son todas estas riquezas. Y yo no ofendo a nadie, eso viene en la Biblia. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, así dijeron, ¿podrá darnos Dios también ese pan? O sea, mira, ¿queremos, Señor? Sí, venimos a tu palabra, pero queremos el becerro de oro y queremos servir a dos señores, Señor, en pocas palabras. Sí, si tú, Señor, me das comida a mi gusto, yo voy a tu congregación. Ahí está. Ahora Dios no dispone de ese pan. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Dice en el versículo 21. Por tanto yo Jehová. Y se indignó. Ahí está. Dios no da un gramo ni de carne. O sea, no da nada de la mesa del diablo. Se indignó. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios que muchos no conocen, el Dios que en ese tipo de congregaciones donde tienen comida a su gusto, hablan de un Dios de amor y no hablan de un Dios de ira, no hablan de un Dios que se indigna, no hablan de un Dios que se le provoca, porque cuando se le provoca enojo, cuidado, va a ver lo que va a pasar.
Y mire, recuerde, yo le recuerdo lo que nos dice Dios en el Nuevo Testamento. Que el diluvio, que Sodoma, que Gomorra, y todo esto que aparece en el Nuevo Testamento y nos da testimonio, Dios nos las dejó a nosotros escritas como historias vivas para conocer a Dios y para tener el principio de la sabiduría a los que creemos, que es el temor a Dios y no tentarlo. Ahí está la diferencia de las anticristos. Entonces, ellos no hablan de que Dios se indigna. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a meditar bien en esto. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Y se encendió el fuego contra Jacob. Recuerde, Jacob es Israel. Era el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es que se encendió el fuego? Porque hay un fuego que viene en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista daba testimonio de Cristo, decía, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará en espíritu y fuego. Y el fuego de Dios nos aviva a las cosas espirituales y nos separa de la muerte. El fuego de Dios consume los deseos de mi carne y me ayuda por fe, no por obras, a separarme de la mesa del diablo. Pero esto es por fe. Es el fuego de Dios. Ahora, Dios también utiliza el fuego adversario. Porque en sí el diablo es propiedad de Dios. Y utiliza Dios al diablo como siervo para entregarlo o para entregar a los impíos de su pueblo. Ahora, Satanás tiene un fuego como dragón, un fuego que consume lo espiritual, un fuego que consume las riquezas que Cristo Jesús nos trajo y un fuego que nos deja muertos en cenizas y postrados en el mundo, en los abismos. Ahí está la ira de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, porque este tipo de congregaciones que nos especifica proféticamente aquí como una sombra, dicen que la salvación no se pierde, que uno ya es salvo, etcétera. Usted ya lo debe de saber. Y si no ha ido, y si no es una de esas congregaciones, pues ni vaya. Mejor quédese donde está, si es que tiene la verdad. Ahora, y el furor subió también contra Israel, ¿verdad? Dice, se encendió el fuego de Dios y el furor, la ira, subió también contra Israel. Que es lo mismo, Jacob y Israel. Dice, por tanto, no habían creído a Dios. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana. Mire, voy a hacer un poquito de pausa en esto para poder profundizar. ¿Qué es no creer en Dios el día de hoy? Porque ¿qué dice? Por cuanto no habían creído a Dios. Y estaban circuncidados. Y habían salido de Egipto. Sí, bueno, ahora yo le voy a decir. Primeramente, vamos a tocar bíblicamente en el Nuevo Testamento un versículo para poder profundizar esto. La bendita palabra nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús murió y resucitó de los muertos, serías salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, el confesar eso, cuando Dios me llamó por primera vez, fue lo que me dijo para poder entrar a la puerta del redil. Lo primero que se me dijo era que era pecador, ya el evangelio de Dios, pero también se me dijo que si yo creía que Jesús había muerto y resucitado, sería salvo. Y yo dije, ¿pero por qué? Porque si yo creo que Cristo Jesús resucitó, estoy creyendo que entonces aquí soy peregrino, gente de paso, advenedizo, que aquí no está mi lugar, que no soy de aquí, que hay una vida eterna, que va a haber un juicio. Fíjese todo lo que le estoy diciendo.
Esos creen en la resurrección. Porque los cristianos que de labios para afuera hablan de que va a haber un juicio y que hay vida eterna, no lo creen. Porque con sus hechos hicieron amistad con el mundo. Y con sus hechos demuestran y no están buscando trabajar para ir a la vida eterna. Y aquí hacen amistad con el mundo porque dicen, la vida pronto se acaba, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Esa es una canción mexicana que yo no la meto, ¿verdad? Porque yo ya no canto canciones del mundo, pero es un ejemplo. Bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Hay que darle gusto al gusto. Entonces, no creen en la resurrección. Ahora, los que creen en la resurrección van a tener el fruto como Pablo lo tuvo. ¿Qué fue o qué dijo Pablo alguna ocasión a los corintios? Y ahí está escrito, plasmado, porque la palabra es de Dios. ¿Qué dijo? A ver, corintios, si no hay resurrección de los muertos, ¿por qué muchos se bautizaron por los muertos? Así lo dicen Corintios. ¿Por qué muchos se bautizaron por los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, ¿por qué yo estoy padeciendo? ¿Por qué estoy en naufragios? ¿Por qué estoy en desvelos? ¿Por qué estoy en peligros de los de mi nación? ¿En peligro de los gentiles? ¿En hambres? ¿En desnudez? ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, mejor comamos y bebamos, mejor hay que darle gusto al gusto, mejor hay que aprovechar el tiempo, porque pues 60 o 70 años que yo vaya a vivir aquí, o 80 años, hay que deleitarlos. Pero el que cree en la resurrección, en lo que vino a decir Cristo, deja todo, y ahí está la fe, deja todo el maldito mundo, y se empieza a preparar para la vida eterna. Ahora, el creer no es decir, yo creo en Dios, soy cristiano, porque usted vaya, salga al mundo, ¿verdad? Entre a las iglesias que se autodicen cristianas y pregúnteles que si creen en Dios y en Cristo. Todos le van a decir que sí. Pero el creer es esto. No nada más la resurrección. Ahora le voy a poner otro ejemplo más. Cristo Jesús. Estoy en un tercer piso y se está incendiando mi casa. Y las llamas tienen más de 1,5 metros en los 4 ángulos y no me puedo asomar para abajo, ni puedo bajar escalar ni nada. Y escucho la voz de Cristo y me dice, Lalo, lánzate, porque aquí abajo te voy a sostener. Y yo digo, son 25 metros de altura, no, y me invade el miedo y Satanás o una voz me empieza a decir, no hay nada, te vas a matar, aquí a lo mejor puede cesar el fuego, espérate. Y me quemé. Y verdaderamente Cristo estaba abajo para sostenerme. Entonces, el creer es, cuando Cristo Jesús me dijo, toma, el que no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Yo desde el momento sabía que para poder entrar y ser alumno de Cristo y poder entrar a esta escuela no teológica del hombre que engaña, no, sino a la verdadera escuela de Cristo que está aquí, pues creí y tuve que dejar y cambiar la sabiduría del mundo, porque yo tenía también dispuesto el hacer una carrera, yo no tengo carrera, dejé esos estudios, dejé todo eso, tomé mi cruz, me crucifiqué para que Cristo Jesús, y esa es la acción de creer. El creer es la acción de hacer, no de confesar. Dios decía, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ahí estamos viendo, este pueblo no creyó, tentó, también no creyó en las maldiciones, ¿verdad? Entonces dice, por tanto yo Jehová se indignó, se encendió, el furor subió por cuanto no habían creído en Dios. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana. Ahora,
ya que yo le he explicado y le he dado un resumen, ¿cuántos cristianos hay que no creen? Porque el árbol se conoce por su fruto. ¿Cuántos cristianos hay que todavía están en el mundo? Que no están consagrados, que no están en la cruz. ¿Cuántos cristianos hay que tienen el furor de Dios y la ira de Dios? Porque lo que está escrito es verdadero. Y recuerde, todo esto es profético. No se le olvide, por favor. Dice, ni habían confiado, aquí está lo que, ni habían confiado en su salvación. No confiaron en su salvación. Porque recuerde, ¿por qué se le llama a Cristo Jesús Salvador? ¿De dónde nos vino a salvar? Nos vino a salvar del engaño, de la muerte, del mundo, de la mesa del diablo, de un imperio. Y nos vino a salvar de la ira venidera que viene y del juicio que viene para todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que quede. Y nos vino a salvar del lago de fuego, porque bíblicamente nada más hay dos lugares donde podamos ir después de que se nos pare el corazón: al lago de fuego o a la vida eterna. Entonces, de eso nos vino a salvar. Pero, ¿sabes qué? No creyeron en Cristo. No creyeron en que Cristo Jesús dijo, yo soy el camino. No creyeron que la salvación era una entrega total a Dios. No creyeron que la salvación era amar a Dios y amar al prójimo. No creyeron que la salvación era ser esclavo de Cristo. No creyeron que fueron comprados para servir a Dios. No creyeron en eso. Bueno, dice en el versículo 23, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Ahora, muy bien. Mire, vamos a meditar en esto porque es profético, porque muchos pueden torcer las escrituras y decir, mira, Dios los perdonó. No, Dios los dejó postrados en el desierto. De una vez le voy adelantando. Y no nada más dejó postrados, sino a muchos mató antes de los 40 años. Como cuando mató Moisés. Pero, ¿qué dice aquí? Vamos a estudiar proféticamente. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Ahora, dice la bendita palabra que Dios no desampara al justo. Que por un justo nosotros no vamos a ser pagadores, porque la mayoría han tenido un fruto de rebeldía ante Dios. Y los poquitos que quedemos o que quedamos en el planeta Tierra, a pesar de la iniquidad, de la impiedad y la apostasía que hay, sin embargo, Dios no desampara al justo. Sin embargo, en estos últimos tiempos, a minutos o minuto, espiritualmente hablando, que falta para que llegue Cristo, y la porquería de iglesia en que se convirtió la iglesia de Dios y la porquería en que está, sin embargo, Dios manda sus nubes. Y las nubes ya vimos que proféticamente son los que somos de arriba, que llevamos agua, y el agua viene del Edén, del tercer cielo, del manantial, que es el Espíritu, que es la presencia de Dios, que es la verdadera voz de Dios todavía. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba. Ahora recuerde, bendito hermano, ya hemos visto, yo se lo vuelvo a repetir. En Judas dice que nosotros somos nubes. La bendita palabra dice que nosotros somos de arriba. Y una nube, ¿qué hace? Pues cuando un agricultor está sembrando y ve nubes, dice que bueno, va a llover, qué bueno, necesito el agua para que haya vida, para que no se embalde mi trabajo, para que haya. Entonces, ¿sabe qué? Dios manda hoy a los pocos que quedan, pero para redarguir y exhortar, a pesar de muchos que han transgredido la ley y de muchos que han sido o han tenido este fruto, sin embargo también Dios
todavía ha mandado a justos. A mí me ha pasado no una vez, sino muchas veces, de tratar de reconvenirlos cuando no han practicado el pecado. Y, sobre todo, Dios no desampara al justo. Entonces dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Muy importante, las puertas de los cielos. Toda buena dádiva desciende de lo alto. Aquí abajo, ni un apóstol, ni un pastor, ni un maestro, ni un profeta tiene las bendiciones para poder repartir al pueblo. Ni nadie tiene las bendiciones para poder apacentar al rebaño. Todos los días, un representante como Cristo Jesús debe de ser pobre de espíritu para pedirle al único que tiene las riquezas y el sustento espiritualmente para estar firme y para repartir. Todos los días debo de estar humillándome, todos los días debo de ser pobre de espíritu, todos los días debo de mostrarle mi pobreza a Dios sabiendo que es misericordioso, todos los días de las riquezas, del conocimiento, del poder, de su presencia, de la luz de este pan, todos los días viene del tercer cielo, todos los días desciende, porque, vuelvo a repetir, toda buena dádiva, que es todo buen regalo, desciende del Padre de las Luces, no de aquí abajo. Entonces, hasta la fecha, Cristo Jesús tiene abierto el tercer cielo para los que le aman, para su pueblo, para redarguir, para corregir. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo. Aquí está la comparación de carne y trigo. Como yo le decía, ¿verdad? La Biblia es simbólica. El maná que trae Dios, el pan que trae Dios, simbólicamente es trigo. El pan que trae Satanás es carne. Y recuerde también, ¿no? Porque Dios es un Dios que nos pone comparativas, que nos pone ejemplos, porque una persona, por ejemplo, carnívora, que no come legumbres, y una persona que come pura legumbre, pues vive más, tiene posibilidad de ser más sano en el corazón, en todo su organismo, sobre todo el trigo, la cebada y los ejemplos que nos pone Dios. Aquí, la miel, etcétera. Bueno, yo siempre le voy a recordar para poder profundizar y sustentar lo que le estoy diciendo. El libro de Daniel, capítulo 1, habla precisamente de la mesa de la carne, de la mesa del diablo, del pan del diablo y del pan de Dios. Cuando fueron transportados de Jerusalén a Babilonia por el rey Nabucodonosor, por el pecado que hubo en aquel entonces en el pueblo en los tiempos de los reyes. ¿Y qué? Pocos justos, como Daniel y sus amigos. Cuando el rey Nabucodonosor había ordenado que se les diera de su mesa, ellos no tomaron nada de su mesa y pidieron al eunuco que se les dieran legumbres. Bueno, desde ahí empieza el simbolismo de la puerta ancha y la puerta angosta. Porque la mesa del diablo, los que hacen comida a su gusto, que hemos hablado de esas congregaciones, se enceban, se engordan espiritualmente y no pueden entrar por la puerta angosta. Entonces, bien, perdón, ahorita déjeme ver dónde quedé porque borré. E hizo llover. Abrió las puertas de los cielos en el 24 e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo del cielo. Sí, el maná, bendito hermano y bendita hermana, como yo le había comentado en enseñanzas pasadas, tiene una traducción. Usted se mete, por ejemplo, a Google y pregunta usted qué traducido maná al castellano qué significa y significa ¿qué es esto? Es una pregunta. ¿Qué es esto? Porque la primera vez que el pueblo que no conocía esto
y llovió, como tortas de miel, decían, ¿qué es esto que no conocían? De igual manera yo, cuando estuve en la carne, pues yo no conocía este alimento, ¿verdad? Hasta que, gracias a Dios, me habitué a él, lo disfruto y dejé el otro pan. Bueno, dice, es hermana, para que comiesen y fuesen sustentados, que comida de ángeles, porque también lo dice así, que fueran sustentados los 40 años en el desierto. Y vuelvo a repetir, esto viene del cielo, viene de arriba, del tercer cielo. Acuérdese también algo muy importante para poder comprender la profecía y los simbolismos. Cristo Jesús, cuando bajó, él dijo, yo soy el maná que ha descendido del cielo. Yo soy el pan. Pero ya pasó la sombra. Ahora se vuelve realidad. Yo soy el pan. Todo el que me come tendrá vida eterna. Ahora, ¿cuál es el maná que descendió del cielo? Cristo Jesús dijo, yo vengo a darles testimonio de lo que mi Padre me dijo que les enseñara. Y esa es verdadera comida. Porque si ustedes creen y hacen los mandamientos de mi Padre que yo les vengo a establecer, los lleva a la vida eterna. Ese es el pan que descendió del cielo hoy para nosotros en el Antiguo Testamento como una profecía. Bueno, dice, pan de nobles comió el hombre. Y es muy importante, mire hermano y hermana, muchos no se dan cuenta de las riquezas, porque un noble es un príncipe, es un hijo de un rey. Y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el creador de los cielos y de la tierra es un rey universal. Vuelvo a repetir, el Dios que por misericordia hoy tenemos a los que creemos es un Dios universal. Es un Dios no nada más de aquí del planeta Tierra, sino de ángeles y de toda creación que Él tenga. Es un rey. Y Él sustenta día con día y tiene una mesa que es su bendita palabra, hablando espiritualmente, porque es un alimento espiritual, y únicamente se la da a los que hemos sido perdonados, a los que hemos sido llamados, a los que hemos sido adoptados como sus hijos. Solamente ahí nos sienta, sobre todo cuando terminamos un discipulado y personalmente Dios y Cristo Jesús nos sienta a su mesa para darnos la profundidad, la anchura, la altura de esta bendita palabra para poderla enseñar. ¿Qué es su sabiduría? ¿Qué es discernir entre el bien y el mal? Ahora, eso es, nos hizo sentar a su mesa, nos dio comida de nobles. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Y sí es muy importante meditar en esto, ¿verdad? Como dice en el Nuevo Testamento. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, como testimonio, que cuando Dios me llamó, lunes, encontraba iglesias cerradas, pero Dios, cuando vio mi hambre, nunca me dejó sin comida. Martes, encontraba iglesias cerradas, pero Dios, al ver mi hambre, nunca me dejó sin comida. Dios trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y si yo tengo hambre a las 3 de la mañana y me levanto con hambre de esta comida, encuentro comida. Está el refrigerador lleno, siempre está dispuesto Dios y Cristo Jesús, y siempre cuando tengo aflicción, cuando tengo angustia, cuando están los vientos contrarios y estoy a punto de desmayar y me estoy quedando sin fuerzas, vengo a su bendita palabra cualquier hora y me sacía, me vuelve a dar fuerza. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo, porque simbólicamente el pueblo comía todos los días, no como hoy, que el engaño de Satanás. Van a buscar maná los domingos, ese no es maná. Recordemos, eso es una comida a su gusto, ahí no está Dios.
En el Antiguo Testamento, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, lunes, martes, durante 40 años, que simbólicamente presenta el tiempo que vamos a tener aquí en el planeta Tierra, todos los días Dios los sació tanto de agua como de maná. Ya profetizando Dios que mientras estuviera su pueblo aquí en este desierto, mientras estuviéramos nosotros en este camino, no nos iba a faltar su comida ni la bebida, y nos las iba a mandar en abundancia. Gloria a Dios, bendito hermano, hasta saciarles. Y bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese será saciado. Bueno, dice, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. Mire, bíblicamente un solano en el desierto es un aire horriblemente caluroso, como si usted, por ejemplo, está en un lugar donde está 35 grados centígrados y todavía en su carro pone la calefacción con los vidrios cerrados. Ese es un solano, bíblicamente, lo puede investigar. Ahora, todo lo que es calor, que representa fuego, representa azufre, representa lava, representa el diablo, para acabar pronto, ¿verdad? Movió el solano en el cielo y trajo con su poder viento, porque de igual manera sí, cuando hay un calor horroroso en el desierto y hay un solano y de repente quita ese solano y nos trae un viento fresco, pues es vida, es un reposo, todo hablando con simbolismos, ¿verdad? Por eso la palabra dice, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y encontré reposo, encontré sombra, encontré vida, encontré. Entonces es lo que refiere, ¿verdad? Cuando salimos de Satanás, cuando salimos de Egipto, cuando salimos de la amargura, cuando salimos del peso que traíamos. Y trajo con su poder el viento. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, el viento representa siempre según el versículo que estemos leyendo, ya sea Satanás o ya sea también un reposo, según el versículo. Como hemos visto, Dios utiliza simbolismos para simbolizar el camino de Dios y el del diablo, como el león. A veces el león representa a Cristo, a veces representa a Satanás, dependiendo del versículo. Hermano y hermana, se me ha ido la hora. Gracias a Dios que me permitió un bendito día más. Yo le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, hasta mañana y muchas gracias. Bye.